Vamos entonces a empezar, hermanos, y quiero invitarlo para que abra, por favor, Lucas 17, versículo del 11 hasta el versículo 19. Tiene como título, ¿y los nueve dónde están? Una de las necesidades más grandes de nuestro tiempo es la de ser agradecidos. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos sido bendecidos sobremanera, pero tenemos la inclinación a dar por sentadas nuestras bendiciones. Pero esto fue lo que el apóstol Pablo nos dice ahí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. De la misma manera, el apóstol Pablo en Colosenses 2:7 dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Y mire cómo termina diciendo la última parte del versículo 7, abundando en acciones de gracias. Y Pablo en Hebreos 12, versículo 28 y 29, también un texto conocido, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta lección no tiene tanto, hermanos, el énfasis o el propósito de educar la mente, sino, hermanos, de conmover el corazón, compungir la conciencia, para que estemos más al tanto de un punto que a veces hemos olvidado y es el de ser agradecidos. Vamos entonces a mirar, hermanos, la ingratitud en los tiempos de Jesús. Vamos a mirar cómo estaba el asunto en los tiempos del Nuevo Testamento. Vamos a mirar la ingratitud en la época de nuestro Señor Jesucristo. Leyendo entonces Lucas 17, empieza diciendo el versículo 11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y esta es la tercera vez que Lucas habla acerca de que Jesús estaba camino a Jerusalén. La nueva versión internacional dice que Jesús pasó a lo largo de la frontera entre Samaria y Galilea. Y Jesús estaba viajando en dirección al oeste hacia el río Jordán. Y dice la escritura, o dice Lucas, que Jesús entró en una aldea, versículo 12, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Bueno, Lucas no menciona el nombre de la aldea, por la sencilla razón que no es importante, pero sí es importante estos hombres que estaban allí en la entrada de la ciudad. Cuando Jesús entra a la aldea, dice la escritura, que le salieron al encuentro 10 hombres leprosos y se pararon lejos. Bueno, los leprosos en la antigüedad no se les permitía entrar a los pueblos, pero sí se les permitía quedarse en la entrada para pedir limosna de las personas que entraban y salían de la ciudad. Es probable que estos leprosos estuvieran cerca de la entrada de la aldea como Jesús estaba a punto de entrar. El punto particular o bien interesante es que entre estos 10 leprosos había un samaritano, versículo 16. En versículo 16 dice que había uno que era de Samaria. Bueno, según se desprende en predicaciones posteriores y lo que hemos leído nosotros en las escrituras, es que los judíos y los samaritanos no tenían trato. Podemos concluir también del versículo 16 que el resto eran judíos. 9 judíos, 9 israelitas y uno entre ellos era samaritano. Hermanos, las trágicas circunstancias habían obligado a estos enemigos a muerte, judíos y samaritanos, estar juntos. Recordemos que los samaritanos era un pueblo mezclado entre el pueblo de Israel con gentiles. Cuando los invasores allá, Nabucodonosor y otros reyes, se llevan a la gente del pueblo y traen gente extranjera, y esa gente extranjera se mezclaron con los judíos y dio origen a los samaritanos.
Juan Hircano, uno de los participantes de la época macabea, le destruyó a los judíos, a los samaritanos, perdón, el templo, lo que creó un poco más de distanciamiento entre ellos. Pero sí, este grupo o estos dos bandos, judíos y samaritanos, estaban juntos en este momento. Se dice que cuando las aguas de la inundación suben, las ovejas y los lobos se acurrucan unos con otros sobre las pequeñas islas de tierra seca. Para apreciar entonces la historia plenamente, hermanos, necesitamos saber algo acerca de la enfermedad que tenían estos hombres. Vamos a hablar un poco acerca de la lepra. La aflicción a la que la Biblia le llama la lepra era una temida enfermedad, la cual era altamente contagiosa. Se dice que una vez la persona infectada era imposible sanarse. Los que han estudiado la enfermedad nos dicen que la lepra era un espectáculo nauseabundo, era horrible, no era bueno ver leprosos, porque se dice que al comienzo de la enfermedad la piel se decolora, al principio rosada, luego se torna parda y por último negra. Se ulceraba hasta formar llagas. La lepra causaba estragos, destrozaba la piel. Se dice, hermanos, los que han estudiado, los médicos que han estudiado, que la lepra misma llegaba hasta los mismos huesos. Y el tiempo de vida del leproso era inevitable, hermanos. En 2 años moría el leproso. Imagínense entonces en su mente, estos 10 leprosos están levantando sus manos sin dedos, brazos sin manos. Pudieron haberles faltado los ojos, las orejas, las narices, sucios, malolientos, derrotados, indeseables. Perdieron la familia, perdieron el trabajo, su vida social. Hermanos, la lepra era tanto debilitante como humillante. Estos tipos estaban realmente sin esperanza alguna. Lo habían perdido todo. Pero en el versículo 12 nos dice que estos 10 hombres se pararon lejos. Bueno, ¿por qué se pararon lejos? La ley de Moisés decía que los leprosos debían ser aislados. Bueno, la ley de Moisés no especificaba que, cuál era la distancia del pueblo al lugar de los leprosos, no lo dice. Los rabinos decían que eran 50 pasos. Bueno, eso es más o menos como unos 45 metros, la mitad de un campo de fútbol. Realmente es una larga distancia de todas maneras. Bueno, cuando estos 10 leprosos dice que se pararon lejos, obviamente porque la ley de Moisés prohibía entrar al pueblo y lo dice ahí en Levítico 13:46, dice, todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Imagínense entonces la condición tan triste, tan deplorable de estos 10 hombres. Pero dice el versículo que se pararon lejos, en el versículo 13, y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La naturaleza de la enfermedad de la lepra afectaba a las cuerdas vocales. A menudo, hermanos, la tuberculosis era asociada con esta aflicción. Así que la voz de estos 10 hombres era ronca y áspera. Señor maestro, ten misericordia de nosotros. Estaban haciendo un súper esfuerzo para alcanzar a obtener la atención de Jesús. A 45 metros, clamando con sus voces arruinadas, tratando de que Jesús se fijara en ellos. Y esto es lo que clamaban, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No hay duda, hermanos, de que deseaban la sanidad, pero lo que podía específicamente era misericordia, piedad, comprensión. No solo necesitaban la sanidad del cuerpo, también necesitaban
una sanidad de la mente y del alma. ¿Cómo estaría la mente y el alma de estos cuerpos, de estos hombres enfermos, sin esperanza, ya con poca fe, sin misericordia alguna de parte del pueblo? En fin, ¿cómo estarían tanto interna como externamente? Lo maravilloso, hermanos, es que Jesús se fija en ellos. Versículo 14, cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Yo pienso que había una multitud, ¿sí? Tal vez no los escuchó al principio. Cuando los escuchó, entonces miró a su alrededor y por fin los detectó a la distancia y les dice, id y mostraos a los sacerdotes. Anteriormente Jesús había sanado un leproso, ahí mismo en el Evangelio de Lucas. Lucas 5:13, Jesús limpia a un leproso, pero este leproso Jesús lo tocó, Jesús lo toca y lo sana. Y le dice lo mismo, vaya y muéstrese mi hijo a los sacerdotes, le ordena lo que la ley de Moisés estaba estipulado. Bueno, uno de los oficios de los sacerdotes era servir de inspectores de salud. Los sacerdotes eran policías, eran jueces, eran, distribuían la ley, la justicia, pero también eran inspectores de sanidad. Los sacerdotes inspeccionaban al hombre infectado y si lo declaraban sano, bueno, podía entonces ir y ofrecer ciertos sacrificios y después reintegrarse a la sociedad. Podía regresar a su casa, al trabajo, al templo, no había pasado nada. Pero si los leprosos eran, o el hombre era detectado infectado, ¿sí? Entonces se tenía que aislar. Entonces Jesús, lo impresionante, hermanos, que a mí me llama la atención, es que Jesús no se acerca a estos leprosos, no los toca, no los sanó en el mismo lugar, más bien les presenta un desafío a su fe, los desafía con una prueba de fe a que fueran y se mostraran a los sacerdotes como si ya estuvieran sanos, como si ya estuvieran sanos. Esto para ellos fue una gran prueba, porque pudieron haber dicho, pero venga, señor, un momentico, ¿cómo así? Que vayamos y tomemos camino aquí para abajo a presentarnos ahí al templo si no somos sanados. Alguien podría haber dicho, señor, pero ¿cómo si no soy sano? ¿Cómo voy a aprender un viaje si yo realmente no he obtenido ninguna sanidad? Pero ellos creyeron en el Señor, creen en el Señor y arrancan. ¿Sí? Empiezan su viaje. La geografía nos dice, hermanos, si nosotros vemos en el mapa, Jesús está entre la frontera entre Galilea y Samaria y era una distancia considerable, porque ellos están en el norte y tenían que recorrer una muy buena distancia hasta llegar a Jerusalén. El punto entonces interesante es que ellos emprenden el viaje, empiezan su camino rumbo a Jerusalén como Jesús les había dicho. Salen leprosos. La parte que sigue es la emocionante del versículo 14. Es espectacular. Dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Imagínese, hermano, por favor, hágase la imagen en su mente de este acontecimiento maravilloso. ¿Cómo debió haber sido el momento en que la sanidad regresó a los cuerpos de ellos? Cuando sus ojos, sus oídos, sus gargantas fueron sanados, las viejas llagas cayeron de la piel y estaban saludables. Cuando nuevos huesos se formaron, estaban cubiertos con una estructura muscular nueva, nuevas venas, nuevas arterias. Era una sanidad total, la totalidad del cuerpo cubierta con una piel nueva. Hermanos, cuando la salud y el vigor comienza a palpitar a través de todo el cuerpo, cuando la alegría entonces colma sus corazones, estoy sano, el Señor me ha sanado, puedo volver a casa, puedo regresar a mi familia,
con mis amigos, puedo estar nuevamente en la sociedad, puedo regresar al templo a adorar. ¿Cuánto tiempo llevaban sin poder ir al templo a adorar al Señor? ¿Cuánto tiempo llevaban aislados de todas estas cosas? Imagínese, hermano, entonces el momento tan emocionante, tan lleno de gozo, tan lleno de gratitud, que es lo que esperamos de ellos, por la sanidad. Bueno, notemos entonces las similitudes entre los 10 leprosos. Todos estaban afligidos con una terrible enfermedad. Todos estaban determinados a hacer algo acerca de ello. Todos creyeron que Jesús podía ayudarles de alguna manera. Todos apelaron a Jesús. Todos obedecieron a Jesús e iniciaron el camino que los llevaría hasta los sacerdotes. Y todos fueron sanados. Pero en el versículo 15, la historia da un giro y leemos: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. No sabemos cuánta distancia habían recorrido. La Biblia no lo dice. Pero no hay duda de que después de que el viaje que Jesús les había ordenado y ocurre este milagro a la distancia, este es uno de los milagros que Jesús hace a la distancia, solamente uno de ellos se detiene un momento en su camino y recapacita y se regresa. Dice, y volvió glorificando a Dios, comprendió que Dios le había dado a Jesús el poder de sanar. Glorificó a Dios a gran voz. Usted se imagina, se estaba estrenando la voz, es que la tenía nueva. ¿Y cómo no se la iba a estrenar con semejante milagro que el Señor le hizo? Con la fuerte voz de un hombre sano. Estaba sano, pero hay que hacer algo al respecto. Hay que hacer algo. En el versículo 16 dice que él se regresa, llega a donde Jesús, y dice el versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, dándole gracias. Bueno, yo me imagino el regreso de este hombre. Él venía glorificando a Dios: Señor, gloria a Dios, aleluya, Señor, sí, soy sano, gracias, Señor. Y cuando llega a los pies del Señor, él no hace sino tirarse al suelo, se postra a sus pies, no tiene la actitud de verlo a los ojos, se tira a los pies y le da gracias. Gracias, Señor. La expresión dándole gracias se encuentra en presente continuo. Significa que Jesús, este hombre, perdón, no cesaba de darle gracias a Jesús. No es que el hombre llegó: Jesús, buenas, ¿te acuerdas de mí? Hola, ¿qué tal? Gracias por el favor que me hizo. Chao, tengo que regresar a Jerusalén rápido. Hasta luego, luego nos veremos. Y se fue. No, él no hizo eso. Él se postró a tierra y le daba gracias al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, 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 gracias. No sabes, Señor, cuánto te lo agradezco. Señor, gloria a ti, Señor. Gracias, gracias porque me sanaste. No sabes todo lo que he podido recuperar con esta sanidad. Señor, gracias, gracias. El hombre no cesaba de darle gracias al Señor. Pero las palabras que siguen terminando el versículo 16, Lucas nos llama la atención. En la narrativa sacude la historia se conmueve porque señala, y este que le daba gracias o no cesaba de darle gracias al Señor, era samaritano. Wow, samaritano. De aquí, hermanos, sacamos una gran lección, y es que
A menudo recibimos el aprecio y las gracias de las personas que menos creemos que nos las van a dar. Del que usted menos considera que le va a dar gracias, ese le da gracias. Y de aquellos a que ustedes considera que van a dar las gracias, no le dan las gracias. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que usted le hizo un favor a alguien, le prestó plata, lo ayudó, lo sacó del lodo cenagoso, le tendió la mano, lo ayudó, se lo llevó para la casa, le dio hospitalidad, lo abrigó, le dio una oportunidad, confió en usted y usted lo abriga y le hace favores? Y cuando termina usted de hacer los favores, a veces ni las gracias le dan a uno, salen hasta hablando a mal de uno. Le resulta a uno hasta debiendo, le resulta a uno hasta debiendo a estos sinvergüenzas, ingratos, ingratos. Sí, hermanos, a veces recibimos las gracias y el aprecio de las personas que menos esperamos. Y de aquellos que esperamos que nos den las gracias, a menudo dan por sentada las bendiciones que les hemos dado. A Jesús le pasó. ¿Qué iba a esperar Jesús que un samaritano viniera? Podemos detectar entonces la tristeza en la voz de Jesús en el versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? Claro, Jesús sabía contar, Jesús sabía cuántos eran, que Jesús es Dios, él sabía quiénes fueron sanados. Jesús dice, bueno, momentico, ¿no eran 10? Si fueron 10, claro, eran 10. ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están los 9? Jesús, ¿qué esperaba? Jesús esperaba que todos los 10 regresaran y al unísono formaran un coro recitando el Salmo 103. El Salmo 103, hermanos, es un salmo de pura gratitud. Leámoslo, dice el versículo 1, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ojo con eso. El versículo 2 dice, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Él es el que perdona mis iniquidades, el que sana nuestras dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. El Salmo 103, hermanos, es un salmo de pura gratitud. El salmista podemos dividir el salmo en 3 partes. La primera parte, el salmista expresa la gratitud por todas las bendiciones recibidas él. La segunda parte, él da gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas para su pueblo. Y la última parte del Salmo 103 da las gracias a Dios por todas las bendiciones a todo el mundo que él le da. Jesús esperaba que estos 10 hombres regresaran y rezaran el Salmo 103 como en acción y emotivamente de gratitud al Señor. Pero Jesús con tristeza en el corazón, hermanos, porque yo les voy a decir algo, hermanos, no hay nada más doloroso o es más doloroso que una mordida de una culebra, un ingrato, la ingratitud. Jesús con tristeza, hermanos, dice ahí en el versículo 17, ¿y los 9 dónde están? Hombre, si a Jesús le dolió, a mí me dolió la ingratitud de estos 9. Porque Jesús dice en el versículo 18, imagínense con Jesús diciéndolo con tristeza, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Hombre, Jesús esperaba que estos 9 estuvieran ahí, que hubieran regresado corriendo henchidos de gratitud, pero no. Es más, cuando Jesús dice este extranjero, hermanos, es la que se refiere
o la que se aplicaba al atrio de las mujeres allá en el atrio de los gentiles, en donde las mujeres no podían sino llegar hasta cierto lugar, ¿sí? Este extranjero, este gentil, ¿sí? Este gentil no podía entrar en el templo, porque en el templo había un lugar que se llamaba el patio de los gentiles o el patio de los extranjeros. Pero este extranjero sí podía venir al Señor, a la presencia del Señor. Él pudo estar ahí. Este extranjero, Jesús no se lo impide. Esto es misericordia pura, hermanos. Jesús se volvió al samaritano que le adoraba a sus pies, porque este versículo del 15 al 17, la actitud del leproso sano, el samaritano, el extranjero, postrado a los pies de Jesús, indica que Jesús es Dios, porque lo adora, porque le da las gracias. Pero Jesús le dice en el 19, hijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y esta es una diferencia en comparación con los otros que este hombre sí tuvo. Este se llevó una bendición que los 9 no tuvieron, y es la sanidad del alma. Cuando dice tu fe te ha sanado, es el corazón el que se sana aquí, porque ya había sanado el cuerpo, ya estaba sano exteriormente, pero internamente Jesús lo sana. Hermanos, miren, tienen que ver con la salvación, porque la ingratitud es un pecado, hermanos. Ser ingrato es un pecado que nos condena y nos va a condenar a todos nosotros. La ingratitud. Este hombre, hermanos, se salvó y los otros no encontraron la salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque eran ingratos. Porque eran ingratos. Tu fe te ha salvado. Hoy ha venido. Jesús pudo haberle dicho, como se lo dijo aquel individuo en Lucas 19:9, hoy ha venido tu salvación a tu casa. Bueno, vimos entonces, hermanos, esta primera parte, la ingratitud en los tiempos de Jesús. Vamos a mirar la ingratitud hoy día. ¿Será que las estadísticas han cambiado? Porque, hermanos, mire, solo uno de un total de 10 regresaron para dar gracias. Solo el 10%, y nos asombra. Y luego nos detenemos y pensamos, ¿ha mejorado el porcentaje ahora? ¿Será que en este último tiempo en el que nosotros estamos viviendo, la iglesia que está viviendo en estos postreros tiempos, será que ese porcentaje ha cambiado? ¿Será que ha mejorado el porcentaje? ¿Será que hoy en día la gente es igual de agradecida con el Señor, o seguimos peor o empeoramos? ¿Ha mejorado entonces el porcentaje hoy en día? ¿Qué creen ustedes, hermanos? De este tema acerca de la gratitud. ¿Ha mejorado esto? La ingratitud, ¿qué es, hermanos? Vamos a definirla. Todos nosotros lo sabemos, pero vamos a definirla. La ingratitud es la actitud contraria al agradecimiento, obviamente, obviamente. Muestra la actitud distante y poco considerada de una persona que no valora los gestos de los demás o los detalles positivos que alguien haya podido tener hacia él. De este modo, una persona que es ingrata olvida con facilidad estos detalles. Pero la Biblia, hermanos, nos dice a nosotros, los hijos de Dios, o a todo el mundo, que nosotros debemos ser agradecidos. Colosenses, hermanos, vamos a leer unos versículos, pero antes de leerlo, quiero hacer esta pregunta, y es, ¿cuál sería mi coeficiente de gratitud? ¿En qué nivel está usted? ¿Cómo lo podemos nosotros en la escala? ¿En dónde lo podemos ubicar a usted, hermano y hermana? ¿En qué nivel de la gratitud está usted? ¿Qué tan agradecidos somos? Pablo nos dice en Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed, mire, hermanos, cómo termina el versículo diciendo, y sed agradecidos. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y Tesalonicenses, primera carta, 5:18 dice, dad gracias en todo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque esta es
la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La ingratitud, hermanos, va en detrimento de lo que es la voluntad del Señor. Es contraria a la voluntad del Señor. Así que mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado, hermano, hermana, y me incluyo ahí cuando se nos hacen favores, cuando Dios nos bendice y no somos realmente agradecidos como debemos ser, porque pecamos delante del Señor por ser ingratos. Es que es más, hermanos, mire, si usted se pone a mirar la lista que Pablo hace en Romanos 1 y 2 de cuando describe la humanidad, la desviación, la corrupción a la que el hombre llegó, a la degradación a la que el hombre llegó, empezó en la ingratitud. Dice, conociendo a Dios, dice, no le dieron gracias, sino que se envanecieron. Ahí empezó, hermanos, la raíz de todo mal, según Pablo en Romanos 1 y 2. En toda la degeneración del hombre que ha llegado, nace en las raíces de la ingratitud. Nace en las raíces de la ingratitud. Pero Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:18, yo quiero detenerme en este versículo. Dice, dad gracias en todo. Y les voy a colocar un ejemplo, hermanos. En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración nazi, cuenta la historia que en el alojamiento de las mujeres había una judía anciana que todos los días daba gracias por el poco pan que los alemanes le daban. Pero también, cuando daba gracias por el pan, la mujer judía daba gracias a Dios por las pulgas. Esto llamó la atención de las demás mujeres en el alojamiento, hasta que un día le preguntan las mujeres a la mujer anciana, ¿por qué daba gracias a Dios por las pulgas? A lo que la mujer responde, es que tenemos que darle gracias a Dios por las pulgas, porque por las pulgas los soldados alemanes no entran al alojamiento a violarnos. Así que gracias a Dios por las pulgas. Amén. Sí, hermanos, hay que dar gracias a Dios hasta por esas cosas, porque a veces no sabemos, detrás de eso hay una bendición escondida del Señor para nosotros. Dar gracias por una desgracia, por una enfermedad, por algún problema. Suena como contradictorio, como contraproducente. Es como orar por las pulgas, si eso es una plaga. Pero a veces no sabemos los planes del Señor que tiene detrás de eso. A veces las desgracias, hermanos, de la vida. A veces nos quejamos y nos lamentamos, pero cuando pasan, descubrimos una bendición que había escondida ahí. Gracias, Señor, por todo. Pablo dice a los tesalonicenses, dad gracias a Dios en todo. Sí, hermanos, y hay que dar gracias a Dios en todo y hasta por las pulgas. Si nosotros colocáramos en el local de la iglesia dos urnas en donde se dijera quejas y gratitudes, la de las quejas se llena. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque esto pasa en las empresas. En las empresas a veces colocan unos buzones donde dicen sugerencias. No dice quejas y gratitudes, no lo dice, pero sí dice sugerencias. Al final del mes, el gerente de desarrollo humano abre la cajita y saca los papelitos y empieza a leer y generalmente son quejas. No, que la mala paga, que no llega el sueldo a tiempo, que nos deben las vacaciones, que no nos pagan los efectivos, que no, qué pasa con las horas extras, que aquí deberían de colocar un casino para nosotros cenar, tener el almuerzo y no traer la comida en una coca o en un porta o en un plato envuelta en un plástico. Entonces, quejas y quejas y quejas. Generalmente, hermano, los empleados se quejan mucho del jefe, etcétera, etcétera. Pero dígame usted, hermano, ¿quién un día se levanta y va a la oficina del jefe y le dice, jefe, hombre, gracias por la chamba que me da? Jefe, gracias porque pues tengo trabajo, poco, malo, bien pago, mal pago, bueno, no sé, pero jefe, gracias. Gracias porque puedo llevar pan para la casa, puedo llevar la comida a mi familia. Gracias, jefe, por el trabajo que me da. Si a usted lo operó, por ejemplo, un médico le hizo una cirugía,
Hombre, dele gracias al cirujano, a las enfermeras, que su vida estuvo en un tiempo en manos de ellos. Usted allá en el quirófano lo abrieron. Cuando a mí me dio cáncer en la tiroides, hermano, eso fue de época de la pandemia, que no tenía yo acceso a que después de la cirugía pudiera yo ir al cirujano a que me tratara. Yo el cirujano lo vine a ver como a los 6 meses de la cirugía. Y cuando yo llegué al consultorio del cirujano, lo primero que hice fue ir y decirle, doctor Chala, gracias. Gracias, doctor, porque quedé bien operado. Ahora sí cuénteme qué es lo que me tiene que decir. Bueno, y ahí empezamos la consulta. Pero debemos dar gracias. A veces en la iglesia, hermanos, pasa eso. Sí, no digo que pasa con todos, pero en un gran número de hermanos nos quejamos por todo porque no hay nada bien hecho, no hay nada bien servido, nos quejamos de los líderes, que no hay evangelización, de los hermanos, de la situación, de los que no asisten, y nos quejamos también de los que se quejan. Imagínense, hermano, quejas y quejas. Pero cuánta saliva gastamos nosotros para darle gracias al Señor. El Salmo 41 en el versículo 9 dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí mi calcañar. Eso, hermanos, es un pecado. Eso es ser desleal. Eso es ser ingrato, hermano. Una persona, un cristiano que le abre la puerta a alguien y de que coma en el mismo plato y que después hace contra él el calcañar, eso es un sinvergüenza, hermanos. Eso es ser un ingrato en esta vida. El apóstol Pedro en 1 Pedro 4:9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y Filipenses 2:14 dice, hace todo sin murmuraciones y contiendas. Pero pasa, hermanos, que cuando uno le abre al prójimo, y uno les da atenciones y los atiende y los sirve y tal cosa, y después salen hablando mal de uno. Oiga, esa señora cocina tan maluco. Oiga, allá en esa casa como que no hacen aseo. Oiga, qué pereza esos perros que tienen allá en esa casa. Oiga, qué pereza esa casa, eso queda por ahí en el último rincón del barrio, en un barrio bien peligroso, ¿no? Yo para no vuelvo. Hermano, eso no se debe hacer. Si a usted le confiaron, le sirvieron, le ayudaron, lo sacaron, lo hospedaron, le tendieron la mano, hombre, de gracias, gracias por las bendiciones recibidas. No murmuremos porque eso es un pecado, la ingratitud es pecado y nos condena, hermanos, nos condena. El apóstol Pablo en Romanos 1:21, el texto que les decía ahora, dice en el 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni qué, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su nuestro corazón fue entenebrecido. Sencillo, hermanos, mire, una persona ingrata se ha envanecido, una persona ingrata tiene el corazón negro. La ingratitud es tan pecaminosa, hermanos, como robar, matar, mentir. El ingrato tiene el corazón negro, es un corazón necio, se envaneció. Y aquí empieza, hermanos, la raíz de la ingratitud ha sido la causa para que usted puede leer todo el versículo 22, ahí en adelante, todo el capítulo, y usted se enterará que por la ingratitud se degeneró el hombre. Ahí empieza la lista de pecados ahí para abajo. Bueno, hermanos, hay un versículo, según de Timoteo 3:2, Pablo dice, porque vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y hagamos un ejercicio, hermanos, muy sencillo. Pregunta, ¿por qué la ingratitud está después de ser desobedientes a los padres? ¿Por qué la ingratitud está después de ese otro pecado? La desobediencia a los padres, hermanos, es un pecado, pero sigue ingratos. ¿Por qué? Resulta que el orden en que aparecen las palabras en la Biblia a veces tienen un significado muy importante. ¿Por qué la ingratitud está después de ser desobedientes a los padres? ¿Saben por qué, hermanos? Porque los que más practican la ingratitud son los hijos. ¿Sí?
los hijos, los padres solos. ¿Cuántos padres hay solos en esta sociedad? Quizás viejos ya, los hijos no los llaman, no se detienen a levantar el teléfono a preguntar por la mañana, hola papi, ¿cómo te va? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? No, se olvidaron. Muchos hijos son ingratos. Es que es más, los que más practican la ingratitud son los hijos. Porque los padres, los que somos padres, nos desvelamos, trabajamos, nos esforzamos por sacarlos adelante, por darles una buena casa, una buena educación, una buena salud, una buena ropa. Hermanos, mire, ellos estrenan mejor que uno. Ellos, los zapatos tienen que ser Nike. Uno no estrena Nike. El teléfono de ellos tiene que ser iPhone. Uno no tiene iPhone. Lo mejor para ellos y lo que sobre y si alcanza, pues para uno. Pero para ellos lo mejor. Y cuando se van, le pagan a uno con el látigo de la ingratitud. Hermanos, no hay nada que duela más. Duele más, hermanos, que el mordisco de una culebra, un hijo ingrato. ¿Sabe usted cómo están sus abuelos, sus padres? ¿Sabe cómo están ellos? ¿Ya los ha llamado? ¿Se ha preocupado usted por ellos? ¿Usted sabe cómo están los viejos ahora? ¿Tienen necesidad de algo? ¿Saben que necesitan medicina, ropa? A veces los viejos no dicen eso a los hijos porque sufren en silencio. En lugar de estar llamando a los hijos a molestarles, ay, mi hijo, mira que se me acabó la panelita en la casa, no tengo arrocito, ya se me acabó la carnita. No lo hacen, pero aguantan solos en silencio. Y los hijos por ningún lado. Conozco hermanos predicadores de renombre y sus viejos abandonados. Ojo con eso, porque Pablo dice en 1 Timoteo 5:4, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su familia y a recompensar a sus padres. ¿Por qué? Porque esto es lo bueno y agradable delante del Señor. Vea, hermanito, ¿de qué nos sirve a usted y a mí ser fieles en la iglesia? Participamos, colaboramos, evangelizamos, adoramos todo el tiempo. Pero si usted tiene a sus viejos descuidados, déjeme decirle que su cristianismo no sirve. Porque Pablo dice que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su fe, para los de su casa, perdón, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un hijo ingrato es peor que un incrédulo, hermanos. Porque abandonó la familia, abandonó a sus padres. Ojo con eso, hermanos. ¿Cómo está su papá y su mamá? Los ha visitado. No, es que yo los visito cada año. No, es que eso no es así, hermanos. Hay que estar pendientes de los viejos. Hay que recompensarles de la manera en que ellos se mataron por nosotros. Eso es ser agradecido uno con la familia, agradecido uno con los padres por todo el esfuerzo que hicieron por sacarnos a nosotros adelante. Septiembre 8 del año de 1800, ve aquí no veo yo este coso que me está tapando. 1860, una triste historia, hermanos. Esto fue verídico, una historia en el lago Michigan, un barco naufragó y todos los tripulantes y también los viajeros cayeron al lago Michigan. Y cuenta la historia que hubo un hombre, E.W. Spencer, que estaba en la orilla del lago, vio el siniestro y con sus fuerzas salvó a estas personas que ustedes ven aquí en pantalla. No existían las cámaras a color, la historia es muy antigua. Pero dice el periódico, hermanos, que Edward Spencer salvó a 17 personas del lago Michigan. Luego colapsó agotado. Físicamente jamás se recuperó de aquel esfuerzo y pasó el resto de su vida con mala salud. Años más tarde, en una noticia acerca de su muerte, el periódico dijo que ninguna de las 17 personas que fueron rescatadas vinieron siquiera una vez a darle gracias, a darle las gracias. 17 personas salvadas por Edward Spencer. Y por su esfuerzo perdió su salud y murió. Y ninguna de las 17 vino ni siquiera una vez a darle gracias. Sinvergüenzas, ingratos. No eran inmorales, pero su ingratitud los condenó.
Tienen el corazón tan negro, lo tenían tan negro por el simple pecado, hermanos, de la ingratitud. ¿Seremos tan agradecidos como deberíamos serlo, hermanos, en nuestros hogares? Primera Timoteo capítulo 5:8, con nuestros padres, con nuestros viejos. ¿Somos tan agradecidos como deberíamos ser con nuestros semejantes? ¿Alguien a usted le hizo un favor? ¿Alguien a usted le ayudó? Hombre, sea agradecido. Hay que agradecerle a esa persona. Por ejemplo, Labán, quien no apreció los esfuerzos de Jacob, Génesis 31, versículos 6 al 7, se aprovechó del sobrino. El mayordomo que se olvidó de José en la prisión, ¿se acuerdan? Génesis 40, versículo 23. José en la celda, con el copero y el panadero, les interpreta el sueño. Y bueno, al panadero le fue mal, pero José interpreta el sueño del copero y le dice, venga, hermano, cuando vos estés allá con el faraón, hermano, acuérdese de mí, no me deje morir. Cuando sale el copero, ¿qué hace? ¿Se olvidó? Ingrato. Los hijos de Israel, hermanos, todos estuvieron presos a apedrear a Moisés, que los había liberado. El gran libertador, hermanos, Moisés los saca de semejante problema. Durante tanto tiempo ellos esclavizados allá en Egipto, cautivos en Egipto. Moisés los libera. Dígame, ¿quién se levantó un día y fue a la tienda de Moisés y le dijo, Moisés, vení, buenos días, hermano, ¿cómo le va? Hermano, muchas gracias por habernos liberado de Egipto. Dígame, ¿quién lo hizo? No, pero todo mundo murmurando, quejándose, que esto no me gusta, que esto para allá y para acá, etcétera, etcétera, etcétera. Saúl, cuya vida fue escatimada por David y sin embargo buscó la muerte para matar a este. Segunda de Samuel 16, versículo 1 y versículo 2. Hermanos, usted y yo, si nos ponemos a sacar la lista de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿sabe qué, hermanos? Usted antes de pedirle a Dios, yo creo que debería más bien estar agradecido. A veces nos volvimos muy pedigüeños. Pedimos por esto, pedimos por trabajo, pedimos pan, pedimos salud, pedimos etcétera, etcétera, y nos volvimos muy, muy pedigüeños. Hermano, usted no puede pedirle al Señor el pan de mañana sin haberle dado gracias por el de ayer. Dios no funciona así, hermanos. Algo está mal en nuestra vida. Saque una lista, hermanos, haga el ejercicio, saque una lista de todas las bendiciones materiales que ha recibido en la semana, en el mes o en el transcurso del año, como quiera. Súmele las bendiciones espirituales y usted va a mirar que tiene más que agradecerle por qué pedirle en lugar de pedirle. Primero Samuel 12:24, hermanos, y voy terminando. Dice, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Considere, hermanos, consideremos, reflexionemos cuántas cosas Dios nos ha dado, cuántas cosas por qué agradecerle, hermanos, antes que pedirle. Y un texto en el Nuevo, Hebreos 12:28-29. Así que, hermanos, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos pedido a la iglesia, hermano, por trabajo, hermano, por salud, hermano, que me tengo un problema, hermano, que por un familiar? Y Dios nos contesta las oraciones. Y cuando nosotros regresamos y le decimos al predicador, oiga, hermano, ¿se acuerda aquella petición que hice? El Señor me la contestó, hermano, estoy muy contento, hermano, vengo a darle las gracias al Señor. Debemos, hermanos, ser cada día más agradecidos con el Señor. La queja no va con el Señor, ni con el cristianismo, no es la voluntad del Señor, sino lo contrario. Así pasen cosas tristes en nuestra vida, aún así, hermanos, como dice 1 Tesalonicenses, debemos darle gracias al Señor en todo. Y nuevamente, hermanos, gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, compartir estas lecciones. Ha sido para mí un motivo de gozo, un motivo de ánimo también, poder servirles en el Evangelio.